Buenas tardes, colegas que siguen la clase de Metafísica 2 a través de YouTube. Estamos de vuelta con este curso que nos ha ocupado ya durante un año. Estamos ya más al final de la recta final de lo que estábamos la semana pasada. Este es el último tema del temario, ¿no?, que nos ocupa el día de hoy. Reitero a quien sigue la clase con las viejas formas, o sea, dentro de la estructura universitaria, que la entrega del trabajo es el 28 de julio, ¿no? Entonces, 28 de julio, a través de mi correo, de mis correos, espero su trabajo final. Ya la clase pasada se explicaron las condiciones y en los grupos, bueno, vendrá una descripción otra vez de cómo debe ser el trabajo. Dicho esto, entramos de lleno a los temas que el día de hoy nos ocupan. Vamos a ver a dos autores franceses, a Simone Weil y a Paul Virilio, ¿no? Dos autores que en conjunto van a recorrer el siglo XX, ¿no?, con su pensar, y que van a arrojar dos formas de hacer filosofía sobremanera interesantes, ¿no?, de reflexionar sobre problemas contemporáneos, muchos de ellos que todavía nos atraviesan, ¿no? Será una clase más bien breve, ¿no?, porque es más una presentación, una introducción a los autores con un trabajo más detallado, pero bueno, esperemos que al menos sirva para llamar la atención sobre qué más hay en el contexto de la filosofía contemporánea o relativamente contemporánea, ¿no? Conecto mi computadora. Ya está. Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos con Simone Weil, ¿no? Simone Weil nace en 1909 en una familia judía, aunque de origen judío, aunque su familia, particularmente su padre, se identifica como agnóstico. Esto quiere decir, bueno, está en lo que es el agnosticismo, ¿no? La duda, la imposibilidad de dar cualquier conclusión racional sobre la existencia o no existencia de Dios, ¿no? Y con ello, bueno, no sabemos, ¿no? Desde muy temprana edad, dos cosas que marcaron su vida se hicieron patentes. Una de ellas fue su salud delicada, ¿no? Simone Weil, recordando un poco al viejo Nietzsche, ¿no?, toda la vida padeció de una salud bastante endeble, empezando con un episodio grave de apendicitis, ¿no? A muy temprana edad. Y la otra cosa, a diferencia de Nietzsche, es que Simone Weil siempre encontró un gran apoyo en su familia, ¿no? Esto va a ser una constante interesante. Particularmente los padres de Simone Weil van a ser su única conexión como con la vida, ¿no? O sea, hay en Simone Weil un cierto deseo de dejarse ir, ¿no? Casi se podría presumir un cierto instinto autodestructivo. Bueno, no se podría presumir, no hay que ser Anna Freud para darse cuenta, ¿no? O sea, es evidente que era un personaje autodestructivo Weil, ¿no? Sobre todo en el último episodio de su vida, pero siempre, digamos, su familia estuvo ahí para hacer la tierra, ¿no? Su papá participa en la Primera Guerra Mundial. Desde temprana edad ella se interesa en el griego y en el sánscrito. Entra al liceo, pasa a la normal superior y se recibe con primer lugar, o como, digamos, una mención honorífica especial, quedando en primer lugar ella y en segundo, al parecer, Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, importante reconocer que es contemporánea de estos personajes, ¿no? O sea, de Simone de Beauvoir, de Sartre, de Hippolyte, de Camus, ¿no? Obviamente va a recibir influencia de la fenomenología husserliana a través de Sartre, a través de Heidegger, ¿no?, que van a estar ahí influyendo al pensar francés, pero va a estar particularmente cercana en cierto a Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, en 31, muy joven, obtiene el grado de maestra con un trabajo sobre Descartes y empieza su carrera magisterial, ¿no?, como profesora. Ya para este momento, hace ya más de 100 años que la filosofía está encerrada en la universidad, y pues ella continúa el camino del buen filósofo, volviéndose burócrata de la enseñanza, ¿no? Pero a los pocos años se desencanta de este mundo burgués, y además entra en contacto y se interesa en la tradición marxista, y en particular, al parecer, entra en contacto en aquel momento con una importante influencia en Francia. Creo que esto ya estaba operando allá Mandel, ¿no?
del trotskismo, ¿no? Entonces se interesa en esta figura controvertida de la Revolución Soviética. Para unos el gran pensador de la Revolución Permanente, para otros el gran asesino de la rebelión de Kronstadt y de varios levantamientos populares en Rusia, la mano militar de la Revolución Soviética en sus primeros años, que es León Trotsky, ¿no? Y luego funado brutalmente por Stalin, ¿no? Y perseguido hasta México, y todo, ya saben toda esa historia. Pues bueno, ¿no? En estos años, en los 30s, empieza a tener Bale interés por estas ideas, ¿no? Y esa la lleva en 34 a renunciar a la vida académica y a decidirse a entrar a la vida mundana, ¿no? Digamos, a la vida de los más oprimidos. Entra en contacto con ella, entrando a trabajar como obrera a Renault. Entonces en 34 entra a trabajar como obrera a Renault. Obviamente es un trabajo brutalmente duro, que pesa sobre su salud de por sí endeble y la lleva, bueno, a una condición deplorable, ¿no? O sea, hay por ahí una anécdota, no entra mucho en detalles, sobre, parece que, creo que es en esta época, que Camus se entrevista con ella, ¿no? O sea, se quedan de ver en un restaurante y, pues bueno, cuenta, pues, Camus que llega en un estado patético, ¿no? O sea, sucia, con el pelo grasoso, ¿no? O sea, digamos, mal, ¿no? O sea, y obviamente no es Camus con darse cuenta. Al año de estar trabajando en Renault, su familia se percata, bueno, de su estado de salud patético y la persuade de tomarse unas vacaciones, ¿no? Y partir con la familia, que es, bueno, una familia acomodada, a la playa, ¿no? A descansar a la playa, ¿no? En 36, en el nunca olvidado 19 de julio de 36, ¿no? Empieza bueno, ya había empezado días antes el levantamiento franquista en Marruecos, pero avanza el levantamiento de las facciones más conservadoras de las Fuerzas Armadas en el territorio español, pero se encuentran en Barcelona la horma de su zapato, ¿no? En esta capital de la resistencia, en esta capital del anarcosindicalismo, en que la CNT tiene una presencia brutal, seguida muy de cerca por la UGT, Central de Corte Socialista, sede en buena medida de las organizaciones de izquierda radical más importantes, y bueno, casa del superhéroe de la clase obrera española de la época, Buenaventura Durruti, ¿no? Entonces se encuentran la horma de su zapato y derrotan las fuerzas comunistas y anarquistas el levantamiento de Franco, ¿no? Y bueno, las fuerzas catalanistas, nos guste o no nos guste, ¿no? También participan aquí y se instala el bastión de la resistencia republicana en Barcelona, ¿no? Entonces, obviamente este hecho conmueve toda Europa y que estaba de algún modo el panorama político de la izquierda radical de la época había sido fuertemente marcado por los acontecimientos de 17 a 20, ¿no? Esto es la Revolución Rusa de 1917, por supuesto, pero también la derrota de los procesos revolucionarios en Alemania, ¿no? La muerte de Rosa, Luxemburgo y demás, ¿no? Entonces, de algún modo, las corrientes alineadas a la Internacional Comunista, bueno, eran preeminentes en Europa en los años 20, los años 30, pero sin duda en 1936 va a traer un fuerte desafío a esa hegemonía política, porque aquí hay otra revolución social muy importante, que es el primer manotazo duro en la mesa contra esta nueva corriente política que recorre Europa, el fascismo, ¿no? En que, a despecho de las organizaciones comunistas alemanas o italianas, que eran inmensas, fuertes, con una gran presencia electoral y demás, pero al final no logran hacer mucho para frenar el avance del fascismo, se encuentran pues con que
los trabajadores organizados del campo y la ciudad le ponen el freno a Franco, al menos aquí, ¿no? Se crea esta idea y empieza a avanzar un proceso revolucionario en Barcelona, ¿no? Pero es un gran impacto para Europa que este proceso no está dirigido como debería ser por el Partido Comunista ni por la Unión Soviética, ¿no? Ni por la Comintern, ¿no? Está dirigido o está coordinado, pues, por nadie, ¿no? Básicamente, ¿no? Por muchas fuerzas distintas, desde los catalanistas con Companys al frente hasta, bueno, la presencia de distintas células anarquistas afiliadas a la CNT y a la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, ¿no? Pero está la figura, digamos, la figura más icónica, sin duda, de la Revolución Española, es justamente el gatillero anarquista Buenaventura Durruti, ¿no? Entonces Durruti, una vez más, ansioso de volver al después de años en la prisión y después de años bien difíciles, ¿no? Volver al combate abierto, ¿no? Y por primera vez lanzarse al combate más allá de la lucha de guerrillas urbanas, de grupos de asalto clandestinos, con la conflagración abierta, ¿no? Y se lanza al combate hacia Aragón, ¿no? O sea, de Barcelona pretenden subir a Aragón y de Aragón seguir subiendo hasta el País Vasco, ¿no? O sea, bordeando un poco la frontera francesa, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Apoyando el combate y derrotar a Franco eventualmente en toda esta zona, echarlo fuera, ¿no? Obviamente esta idea nunca se logra, ¿no? Pero bueno, empieza a avanzar, se forma a los pocos días de la liberación de Barcelona, se forma la infame columna de Durruti, ¿no? Y entonces todo el mundo quiere ir a pelear con Durruti, aún sean comunistas, sean trotskistas, sean lo que sea, todo el mundo quiere ir con el superhéroe, ¿no? Todo el mundo quiere ir con el mero mero, que es Durruti, ¿no? Y así también lo hace Bail, ¿no? Simón Bail parte a sumarse a la columna de Durruti. Al parecer en la columna de Durruti se hace amigo de Faure, ¿no? De Sebastián Faure, también pensador anarquista muy reconocido. Y está, pues decidida, ¿no? A lanzarse a la defensa de la España libertaria, de la mano de Durruti y pues en el combate armado, ¿no? Ahora no como vuelve a esta fantasía obrerista, ¿no? Revolucionaria de 34, ahora no en Renault, sino, bueno, en el frente de batalla, ¿no? Con el fusil en la mano. Pero una vez más, su salud se pone en su contra, ¿no? Al parecer, Simone Weil tenía, como sus fotos lo muestran, ¿no? Serios problemas de vista. Y de por sí, bueno, uno de los grandes desafíos, ¿no? Que nunca logra superar la columna de Durruti es el paso de la guerrilla urbana a el combate abierto, en campo abierto, ¿no? El combate militar, digamos, tradicional, que incluye disparar a distancia, ¿no? O sea, están acostumbrados, cuentan los especialistas, a disparar a quemarropa, ¿no? O sea, pues en asaltos urbanos, ¿no? En bombas de pequeña escala, disparos a quemarropa, pero cuando llega el momento de apuntar a larga distancia, parece que ni siquiera el propio Durruti es muy hábil, ¿no? Entonces, pues Simone Weil, pues, aparte no veía bien, entonces pues se le complica más, y esto la aleja del sueño de ir al frente de batalla, ¿no? Y para rematar, parece que un entrenamiento se accidenta, ¿no? Se accidenta y falla una escopeta y sale gravemente herida y va a parar al hospital. Esto coincide con el estancamiento de la campaña en Aragón y la decisión de partir a Madrid, ¿no? De partir a ayudar a liberar Madrid, ¿no? Esta ideal, ¿no? De que empieza a verse claro que las fuerzas franquistas están avanzando, que las fuerzas rebeldes en otras zonas de España no están siendo tan capaces de resistir como en Barcelona, y que tampoco en Barcelona las cosas andan de maravilla, ¿no? Entonces, Durruti decide partir a Madrid con su columna a vencer idealmente a Franco, pero bueno, el mismo Durruti, según revelan sus biógrafos, tenía claro que, como decía él, que vamos a morir a Madrid, ¿no? Que vamos a morir a Madrid, básicamente, que la resistencia de Madrid pues es más un acto heroico que una batalla con perspectiva de victoria, ¿no?
Curiosamente, ¿no? Bale es salvada de partir con la columna de Durruti por este accidente en el entrenamiento. Y su familia, al enterarse, una vez más sale al rescate de Bale y le ruega que se vayan a Asís, ¿no? Parten hacia Asís, ¿no? De donde es Francisco de Asís, justamente, a recuperarse, ¿no? Entonces, abandona Barcelona. Y pues dicho y hecho, ¿no? O sea, tanto Durruti como el resto de su columna van a dar la vida en Madrid. Y bueno, ella se salva, ¿no? Ella se salva de perder la vida una vez más. Primero en los engranes de la fábrica de Renault y ahora en la columna de Durruti, ¿no? En este episodio de su vida relata en los 30 tener tres experiencias místicas, ¿no? Una conectada con una peregrinación. Cuenta ella que estaba paseando por la playa y vio una peregrinación de pescadores, ¿no? Que iban a llevarle flores a una virgen con velas y demás, ¿no? Y dice ella, recuerda, ¿no? Sobre este episodio. Y entonces recordé, ¿no? No cabe duda lo cierto que era la frase de Nietzsche cuando dijo que el cristianismo era la religión de los esclavos, ¿no? Pero ahora vemos que esta idea en Bale tiene un valor completamente opuesto al que tiene Nietzsche, ¿no? La idea de que el cristianismo es la religión de los esclavos, ¿no? Otro en la Catedral de Asís, ¿no? Donde Francisco practicaba, ¿no? Al entrar y ver su belleza, ¿no? En esta época que está recuperándose del accidente en Barcelona, se conmueve, ¿no? Y esto la llevará poco a poco a una conversión al cristianismo en sus últimos años, ¿no? Pero ahorita hablaremos de eso. En 42, con el avance de la ocupación alemana de Francia, ¿no? La ocupación de Francia, su familia huye junto con ella hacia Estados Unidos, pero obviamente su familia no la puede salvar más, ¿no? Bale está decidida a sumarse al combate antifascista. Ya la derrota de España pesa sobre todos y muchos de los combatientes, hoy se sabe, ¿no? Muchos de los combatientes antifascistas y de distintas filiaciones políticas españoles que deben huir de España por el avance del franquismo, huyen a Francia y se alistan en la resistencia francesa a continuar el combate, ¿no? Para ellos el combate no termina, nada más cambia de campo, ¿no? Ellos creen que siguen combatiendo al fascismo, pero que ahora van a empezar por Hitler, ¿no? Primero van a vencer a Hitler y liberar a París, y luego van a partir a liberar de nuevo a Barcelona y a vencer a Franco, ¿no? Parece que Bale se siente identificada con esta idea y apenas llega a Estados Unidos, presiona por sumarse a la resistencia francesa, ¿no? A las operaciones de resistencia francesa, y parte esta vez sola al Reino Unido, ¿no? Al Reino Unido, a las oficinas de la resistencia francesa, y a sumarse a los esfuerzos antifascistas de la resistencia francesa. Al parecer, ella quiere una vez más ir a hacer trabajo de campo, esta vez como agente encubierto operando en Francia. Y pues bueno, por su salud y su condición en general y falta de entrenamiento, parece que la resistencia francesa busca más bien limitarla a un trabajo de escritorio, pero ella no quiere, ¿no? Y ella presiona y presiona y presiona para que la manden al campo de batalla, y cuando están a punto de mandarla al campo de batalla, la azota la tuberculosis, ¿no? En 43 la azota la tuberculosis y la manda al hospital. Este es el último gran episodio de su vida, ¿no? Al parecer, en la cama de hospital se convierte finalmente al cristianismo, en 43, y decide, en un acto de protesta un poco raro, ¿no? Que como ella es francesa y como los franceses están bajo la ocupación nazi, ella no va a comer, aún estando en el hospital, más de lo que comería un francés promedio bajo la ocupación nazi, en un acto de protesta, ¿no? Entonces entra una especie de huelga parcial de hambre, ¿no? En protesta por la condición de las personas en la Francia ocupada, y se niega a comer más de lo que, según ella, claro, eso es lo que dicen sus amigos, ¿no?
ella creía en su mente que era lo que comían los franceses en la ocupación, ¿no? La verdad es que hubo carencias en la ocupación, pero no tal vez como ella se las imaginaba, ¿no? Y esto la mete en un proceso complejo, si de por sí ya traía la tuberculosis, en un proceso complejo de anorexia. Llega un punto, narra una amiga, que Bale intenta comer, ¿no? Después de muchos ruegos de sus amigos, de que no se deje morir sin más, ¿no? Intenta ingerir alimento y como, bueno, pasa en estos procesos tan dolorosos de anorexia nerviosa, su cuerpo ya no es capaz de procesar la comida, ya no es capaz de digerirla y la regresa, ¿no? Entonces, eventualmente esto lleva a que Bale fallezca de inanición en el hospital, ¿no? Al parecer muere no de tuberculosis, sino de esta anorexia, ¿no? De anorexia nerviosa, diríamos hoy. Aunque, bueno, sin duda, la anorexia de Bale recuerda mucho, y tal vez ella lo hubiera querido así, a las prácticas de anorexia mística de personajes como Santa Teresa, ¿no? Esto es de abandonar todo apego, dejar de comer, ¿no? Incluso, ¿no? Y dedicarse a la pura contemplación de Dios, ¿no? Recuerda esto a Santa Teresa y también recuerda, bueno, el capítulo 4, el libro 4 de El mundo con voluntad y representación de Schopenhauer, ¿no? Bale es un personaje atípico del siglo XX. A la vez que está en el ojo del huracán de los acontecimientos más duros de la mitad del siglo XX, o sea, la Guerra Civil Española, la ocupación francesa, la Segunda Guerra Mundial, todo este rollo, hay algo en ella que es anacrónico. Yo tengo dos formas de entender a Bale. Bueno, otra cosa que decía de su biografía antes. En vida, Bale no publica más que un texto. Y al parecer publica, creo, algunos artículos en revistas radicales de corte comunista y creo que incluso también de corte libertario, ¿no? Pero su obra filosófica más importante, incluida Echar Raíces, La Gravedad y la Gracia, son todos póstumos, o sea, no los publicó en vida, ¿no? Digamos, solamente si conocías a Bale sabías de su trabajo filosófico, pero en realidad, bueno, era un personaje, era una miliciana más, ¿no? Una chica rica, ¿no? Conmovida por la vida obrera, ¿no? Y deseosa de sumarse a los movimientos radicales de su época, ¿no? Antifascistas. Entonces esta es Bale, ¿no? Les decía, ¿no? Bale es un personaje anacrónico, ¿no? Hay dos símiles que podemos hacer para entenderla, ¿no? O bien podemos entender a Simone Bale como una especie de reencarnación de Marguerite Porete, ¿no? O sea, claro, es una caricatura lo que estoy haciendo, ¿no? Pero, o sea, como una pensadora que parece estar... Esto lo dice mucho Christian, ¿no? Esta es la interpretación de mi queridísimo colega Christian, que hizo una gran investigación en su doctorado sobre Bale, ¿no? Decía, Bale es como una mística medieval en el siglo XX, que tiene las mismas prácticas como la anorexia mística, las mismas experiencias religiosas, incluso en los mismos espacios que Francisco de Asís y demás, ¿no? Siguiendo los pasos de los santos y todo este rollo, y que su obra recuerda mucho a estos temas cristianos, ¿no? De esta época de la mística cristiana. Pero sentada en la Francia del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, sentada en la columna de Durruti, ¿no? O sea, queda sentada en el Liceo junto a Simone de Beauvoir, sentada con Camus, sentada con Sartre, ¿no? O sea, una especie de Marguerite Porete reencarnada en otra época, ¿no? Pero hay otra interpretación que yo quiero aventurar, ¿no? No desdeñándola a mi queridísimo colega. Le guste o no le guste, y esto es una anomalía que no termino yo mismo de entender, ¿no? Simone Bale es una gran continuadora, tal vez inconsciente, de la filosofía de Schopenhauer. O sea, es como... parece mucho una especie de idealización de la filosofía de Schopenhauer. O sea, como si el libro 4 del mundo con tal representación se hiciera una persona, esa persona sería Simone Bale, ¿no? O sea, si ese libro fuera una persona, sería Simone Bale. Eso es raro, ¿no? O sea, y es curioso porque, o sea, y con razón, ¿no? Se ha tildado a Schopenhauer de ser misógino, ¿no? Y lo era. Uno de sus grandes episodios en la vida fue dejar discapacitada a esta vecina que lo fue a ver y la corrió a golpes, ¿no? Y bueno, un episodio de su vida ahí medio complicado. El otro episodio famoso con
con su amante que se negó a ser su pareja, a partir con él, no, ¿dónde partió? No? Bueno, ¿a dónde iban a partir? No me acuerdo. Y se quedó en cambio en Alemania, ¿no? A pesar de que su personaje reconocido como misógino y misántropo, yo siento que mucho de lo que dice Schopenhauer ha sido retomada por pensadoras, con énfasis en pensadoras, críticas de, incluso críticas del patriarcado en la actualidad, ¿no? O sea, el valor de la corporalidad, de la intuición, pues sí, ¿no? O sea, algunos temas, ¿no? Que están ahí presentes parecen estar ya en Schopenhauer, ¿no? Y aquí concretamente vemos a una pensadora, ¿no? Que veremos, sobre todo en La gravedad y la gracia, que mucho continúa a Schopenhauer, ¿no? En fin, ¿no? Entrando de lleno a su obra, ¿no? Como el título lo dice, ¿no? La gravedad y la gracia, publicada en 1947 por primera vez, esto es 4 años después de la muerte de Bale en el hospital. Va a mostrar el juego de estas dos fuerzas, ¿no? De la fuerza de la gravedad y la fuerza de la gracia. Otro autor que aquí sale a relucir, evidentemente, va a ser Empédocles, ¿no? La fuerza del odio o de la discordia y la concordia, ¿no? Esta dinámica de Empédocles, ¿no? De un modo parece estar presente aquí en La gravedad y la gracia, ¿no? Dice, hay dos movimientos naturales en el alma. Hay el movimiento natural del alma y en el fondo el movimiento natural del cosmos, dice Bale, es el movimiento de la gravedad. La gravedad es una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Y una fuerza que tiende hacia la dispersión, dice ella, ¿no? O sea, dice, es una fuerza que se expande como el gas, ¿no? Ahorita veremos a qué significa, ¿no? Mientras que la fuerza de la gracia, dice él, la gracia es algo que no es natural. Por eso es gracia, ¿no? Es el don de Dios, ¿no? La fuerza de la gracia va hacia arriba. La fuerza de la gracia tiende hacia el recogimiento. Va a reconocer Bale en el ser humano el juego de estas dos potencias, ¿no? De la gravedad y la gracia. Entendamos mejor la gravedad. Christian, cuando explicaba esto, yo creo que lo hace acertadamente, ¿no? Recuerda el tema de él, decía él, ¿no? En el discurso fascista, ¿no? Hay la idea de que en el mundo todo es fuerza, ¿no? Piensa la fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas para mantenerlos ahí, la fuerza que ejerce el centro de la galaxia sobre las estrellas que lo circundan, la fuerza que ejerce el núcleo sobre los electrones para mantener cohesionado el átomo, hasta la fuerza que ejerce un ser humano sobre otro. Toda la naturaleza es fuerza, toda la naturaleza es imponerse, ¿no? Una idea que, bueno, parece como lo peor de Nietzsche, ¿no? Lo peor de Nietzsche, ahí reluciendo. Todo es fuerza. Todo es el deseo de mandar, ¿no? Hasta en el peón más humilde he visto el deseo de mandar, decía Nietzsche, ¿no? Todo es fuerza. Esta potencia es la gravedad, es lo natural. Lo natural en el mundo es que todos se van a querer imponer sobre los otros, ¿no? Y que todos se quieran imponer sobre ti y que tú te impongas sobre todos los que puedas, ¿no? Desde los planetas hasta los seres humanos, ¿no? Esa es la tendencia natural, ¿no? Con esa tendencia, ¿no? Reconoce Bale una potencia sobrenatural a no imponerse. La potencia sobrenatural de no oprimir al otro. Dice, eso no es natural, ¿no? O sea, digamos, en otros términos, ¿no? La naturaleza no pone la otra mejilla. Poner la otra mejilla es un acto sobrenatural que va en contra de esta naturaleza gravitacional, ¿no? Que empuja todo hacia abajo, hacia este carácter opresivo, ¿no? Lo voy a explicar de otra forma, Bale. Dice, pensemos el sufrimiento. Dice
dice Bale, ¿no? El sufrimiento que no se comunica envenena, ¿no? O sea, lo natural es que uno sufre, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en este típico imagen, ¿no? O sea, a mí al viejo de los 50, ¿no? Le malhabla, su jefe lo oprime y él llega y le grita a su esposa. Y su esposa le grita a su hijo y el hijo le grita al gato, ¿no? Han visto esa imagen, ¿no? Que luego aparece, ¿no? Cómo estas cadenas de opresión continúan así, ¿no? O sea, alguien te oprime a ti y ese sufrimiento, para que no te envenene a ti, se lo contagias a otro. Y aparte, dice Bale, ese sufrimiento tiene un carácter gaseoso porque se expande. O sea, me tratas mal a mí y yo trato mal a todo mundo, ¿no? O sea, me hablan, por ejemplo, ¿no? Me habla autoritariamente mi jefe hipotético, digamos, ¿no? Para no mal hablar de nadie en particular. No, que tienes que hacer no sé qué. No, que diste una clase de seminario de titulación, te vas a pagar nada más 4,000 pesos por 3 meses de clase. Entonces, a mí me oprimen, ¿no? Y entonces digo, no mames, o sea, mi fuerza de trabajo y mis desvelos y mi esfuerzo, pues no valió nada, ¿no? Y entonces yo me quedo enojado y en vez de que tragarme yo esa rabia, yo maltrato a mis vecinos, ¿no? Pinche culero, ¿no? Y ahorita voy manejando y digo, le miento a la madre a alguien, ¿no? Y ahorita, alguien me fue en la calle y nos ponemos en la madre, ¿no? Y y llego a mi gato y lo pateo, ¿no? Y obviamente, pues al güey que le hablé feo, ¿no? Que le dije, estás bien pendejo, ¿no? En la calle, ¿no? Que va manejando, maneja bien pendejo, ¿no? Se queda encabronado, ¿no? Y entonces va a manejar enojado, ¿no? Y va a transmitir esa rabia a todos, ¿no? Entonces ven esa fuerza gaseosa, ¿no? De expansión, ¿no? O sea, cómo es el sufrimiento, exacto, el sufrimiento, según Bale hace esto, ¿no? Va bajando, o sea, uno oprime a otro, pero a la vez se va expandiendo como una pirámide, ¿no? O sea, es una fuerza gaseosa que se expande, ¿no? Ese es el carácter de la gravedad, ¿no? Imagino esta pirámide del sufrimiento, ¿no? En que alguien oprime a otro, y ese oprime a 2, y esos 2 oprimen a 3, y esos 3 oprimen a 5, ¿no? Eso es muy típico en la burocracia. Quien ha trabajado en la burocracia oficial o privada, conoce esto, ¿no? O sea, tu jefe tiene un jefe, y ese jefe le grita, ¿no? Y le dice, no, es que tienes que ver no sé qué. Y ese jefe sale y le grita a sus 3 subordinados. Y esos 3 subordinados le gritan a sus 5 subordinados. Y esos 5 te toca que te griten a ti. Y entonces tú le gritas a quien sea que le puedas gritar, ¿no? Y así se va esta cadena de sufrimiento y de opresión expansiva distribuyendo, piensa ver, ¿no? Esta pirámide del sufrimiento, esta imagen que horrorosa, ¿no? La pirámide del sufrimiento. Pero bueno, ¿no? En cambio, dice Bale, la gracia es un fenómeno atípico, ¿no? La gracia es cuando se rompe esa cadena de opresión de la gravedad, cuando toda esa fuerza natural que oprime desde las galaxias hasta los planetas, hasta los átomos y hasta las relaciones humanas, se rompe. Si todo en el mundo es gravedad, todo en el mundo es fuerza, todo el mundo es transmisión de fuerza, en este caso de sufrimiento, es sobrenatural cuando alguien dice, yo no continúo este proceso. Recuerda esto sin duda a Schopenhauer, ¿no? O sea, en Schopenhauer la vida es voluntad, ¿no? La vida solo quiere vida, solo quiere mantenerse. Y en ese mantenerse se autoconsume constantemente, ¿no? O sea, para yo mantenerme con vida, le quito la vida a infinitas cosas. Y esas infinitas cosas se batallan por no perder su vida, ¿no? Y yo batallo por quitárselas para yo no perder la mía, ¿no? Y vemos este ciclo. Y encontramos entonces en los últimos capítulos del libro 4, del mundo como y representación, a este personaje atípico, ¿no? A la Z, al que decide negar la voluntad, ¿no? Y negarla, a entender la naturaleza de la voluntad y en este entender, negarla, ¿no? Y dice Schopenhauer, este conocimiento, esta acción no es natural, porque la naturaleza es la voluntad, es el querer. Quien no quiere, opera con la gracia, opera fuera de las leyes naturales, ¿no? Si toda la naturaleza es gravedad, toda la naturaleza es voluntad. En Schopenhauer, gravedad en Bale, quien no oprime, quien no transporta su sufrimiento, quien no contagia su sufrimiento, digamos, es alguien que actúa desde la gracia. Y aquí va Bale a aventajar a Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer va a ver con cierta sorpresa a este personaje atípico, a este límite de la existencia, ¿no? Este personaje que está fuera de las reglas del mundo, a la Z, al santo. Y Bale
va a encontrarlo en un lugar muy peculiar, ¿no? Y ya pueden imaginar a dónde va por su biografía, ¿no? Entonces imaginemos el universo como una pirámide de sufrimiento, una pirámide de gravedad, en que todo oprime a todo y le traslada ese sufrimiento, ¿no? O sea, la fuerza del Big Bang expande el hidrógeno y el helio, las moléculas empiezan a circular y el polvo y lo que sea crea estrellas. Las estrellas ejercen fuerza sobre los planetas ejercen fuerza sobre las cosas que hay en ellas. El núcleo del átomo ejerce fuerza sobre los electrones, ¿no? Todo fuerza sobre todo, ¿no? Y esa pirámide, ¿no? Esa fuerza se va así, ¿no? Esa opresión, digamos, esa gravedad va expandiéndose hacia abajo, ¿no? Cada vez oprime más, ¿no? Pensamos en el ejemplo del trabajo, ¿no? El jefe le grita el presidente le grita al vicepresidente, el vicepresidente le grita a los secretarios le gritan y así, ¿no? Se va expandiendo cada vez más y cada vez ese sufrimiento se va contagiando, ¿no? Y Bale dice, ¿y qué pasa con los que están hasta abajo? ¿Qué le queda al que está hasta abajo? Si la vida es gravedad, si la vida es opresión, si la vida es contagiar sufrimiento, ¿qué le queda al que no puede oprimir a nadie más? Pensemos en esta imagen maniquea, patética del señor, del patrón que le grita al señor que le grita a su esposa, a la esposa que le grita al niño y el niño que le grita al gato. ¿Qué le queda al gato? ¿A quién le grita el gato? Bueno, quien tiene gato sabe a quién, a todo el mundo, ¿no? Pero digamos esta imagen, ¿no? ¿Quién oprime al que ya no puede oprimir? Es ahí donde Bale cree que opera la gracia. Y por eso Bale siempre quiso buscar su lugar entre las personas más oprimidas. Por eso no cabe duda, ya conecta con lo último que decir sobre Bale, no cabe duda, decía Bale, que tenía razón Nietzsche y que el cristianismo es la religión de los esclavos. En Nietzsche eso tiene una connotación negativa, por supuesto, ¿no? En Bale no. Bueno, no negativa, ¿no? Necesariamente. Pero en Bale no, ¿no? O sea, el cristianismo es la religión de los esclavos. La religión de los que no pueden oprimir a nadie. De los últimos, de los de abajo, del escalafón social, del escalafón cósmico de la opresión. Entonces, en este lugar, ¿no? Ellos que no les queda más a quien oprimir, ellos en quien ya no opera la ley de gravedad, porque no tienen sobre a quién más oprimir, solo les queda la fuerza contraria. Y esa fuerza va hacia arriba, ¿no? Esa fuerza es la gracia. La gracia es ya no oprimir al otro. La gracia es, en el ejemplo caricaturesco, es que me mienten la madre a mí y yo no mentársela a nadie más, ¿no? Que pinche güey, que no sé qué. Ahí quedó, ¿no? Ahora miéntame la madre, no pasa nada, ¿no? Ahí quedó, ¿no? Recordemos, cómico, ¿no? A Patrick Swayze en Roadhouse, ¿no? En esta que es película que Patrick Swayze es cadenero de un bar, ¿no? Y que tiene que lidiar con eso, ¿no? Con que le mienten la madre y él diga, pasa nada, ¿no? Porque aparte de versión de esa película es filósofo, ¿no? Estudió filosofía Patrick Swayze, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de Patrick Swayze, que siempre es un placer recordarlo, ¿no? Pero dice y aquí conecta, ¿no? Con el tema de lo religioso, Bale, ¿no? Dice, mientras que el pecado es el deseo de colmar el vacío, ¿no? Pensemos en este impulso gaseoso del sufrimiento, ¿no? De expandirlo, ¿no? De imponerse a otro, ¿no? La gracia, ¿no? Tiene que ver con la destrucción del yo, ¿no? O sea, no afirmarse sobre otro, ¿no? Dice, y quien lo que hace, la gravedad nos lleva a expandir. La gracia nos lleva a retraernos, ¿no? A guardarnos ese dolor, ¿no? A llevarlo en nosotras y nosotros, ¿no? Y este movimiento, dice, emula el movimiento de Dios que se retrae, y aquí es un tema judío, evidentemente, de la teología judía, Dios que se retrae para abrir espacio para que el universo exista. Entonces, en los dos lados, digamos, de la pirámide cósmica está Dios que se retrae para que se dé el juego del universo, y está el oprimido que se retrae porque ya no tiene a quien oprimir, ¿no? Y en ese acto emula a Dios, ¿no? Emula en este acto de la gracia, ¿no?
Dice finalmente, ¿no? Dice, Dios renuncia a hacer todo para que haya creación. Ese es esta deifuga, ¿no? Nosotros renunciamos a hacer algo, a imponernos, ¿no? Y en ese acto emulamos el acto de Dios, ¿no? Dice esto solamente se logra, ¿no? En las almas, ¿no? Que están hasta abajo, que son capaces de soportar el vacío, que son capaces de practicar el desapego, ¿no? O sea, esta renuncia a afirmarse oprimiendo a otro, ¿no? Y que pueden mantener un sufrimiento sin consuelo, ¿no? O sea, me grita el patrón, pero yo no le grito a nadie, ¿no? Yo no sigo ese ciclo, ¿no? Y aquí es una imagen bella, Bale, una imagen que muestra, ¿no? Las simientes de esta nueva filosofía de la religión que hoy estamos conociendo, ¿no? Dice Bale, hay que creer en Dios, hay que amar a Dios desde el ateísmo. Amarlo sabiendo que no existe, sabiendo que no está, sabiendo que se ha ido, que se retrae. Hay que amar a Dios donde no está, podríamos decir, ¿no? Pareciera Bale casi decir, aunque no lo ve, hay que amar a Dios en el campo de concentración. Hay que amar a Dios donde no está. Y ahí vemos, ¿no? Esta conexión medieval, ¿no? De Bale, ¿no? En fin, vamos a ver, hay comentarios, ¿no? ¿Se diferencia la realidad individual en Junga porque él se presenta lo confrontativo? Sí, sin duda, ¿no? Bueno, es complejo Junga, ¿no? O sea, porque la alternativa jungeriana nunca es clara, es un poco lo que discutíamos cuando veíamos clase, ¿no? Y la crítica de Virginia López completamente justificada, ¿no? Que a veces Junga parece justificar al terrorista, parece justificar al fascista que arrolla a los manifestantes, al fascista que balea a los que protestan, ¿no? Es este personaje también parece quedar completamente justificado desde la perspectiva jungeriana, ¿no? Pero hay en Junga dos modos de entender la resistencia, ¿no? Hay un acierto... pues está por un lado el emboscado, el anarca, el que cuando todos dicen que sí, dice que no. Y aunque es una minoría insignificante, su sola existencia es un desafío a la propia dinámica homologante del mundo del trabajador, ¿no? O sea, el paradigma de este personaje, ¿no? Claro, Junga usa muchos, pero no conoció a Matt Groening, ¿no? El paradigma es Homero Simpson cuando se pone la camisa rosa, ¿no? Recuerden este episodio, ¿no? En el que sale Michael Jackson, el que ahora está funado con razón el episodio, ¿no? Entonces está viendo el señor Burns la pantalla y todos los obreros al estilo de The Wall, ¿no? Pasean con sus camisas blancas y ¡pum! Homero con la rosa, ¿no? Es ese acto de rebeldía, ¿no? Un poco el acto del emboscado, ¿no? Es irreductible, ¿no? Pero hay también una lectura en Junga, sobre todo, por ejemplo, en Sobre la Línea, ¿no? Cuando habla de los jardines salvajes, del Leviatán y de los jardines salvajes, ¿no? El Leviatán ondea, camina por el desierto, pero hay jardines salvajes, espacios, oasis de resistencia que no logra someter, ¿no? Parece que usa los ejemplos de la amistad, del amor, ¿no? Pareciera con esta idea, ¿no? De nuestra venganza de ser felices, ¿no? No nos reducen porque existimos y somos felices, ¿no? O sea, y desde ese espacio no nos pueden subordinar, ¿no? O sea, pareciera que para Junga es un acto subversivo individual, ¿no? Matar a un político. Es un acto subversivo votar en contra de un dictador. Es un acto subversivo. Hablábamos, ¿no? No usé el ejemplo, pero yo lo rescaté. Es un acto subversivo tener sexo, ¿no? Contra las reglas de 1984, ¿no? La rebelión bajo entre las piernas de la que hablaba
Orwell, ¿no? Pero también es un acto subversivo ser feliz, querer a tus amigos, decirles, oye, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿No? Es complejo Jung, ¿no? Es complejo porque no es claro plenamente de qué habla, ¿no? Entonces, hay una parte en la que sí es más confrontativo Junga, ¿no? Pareciera que en Bale la propia existencia del oprimido es un acto de rebelión, ¿no? Aquí podríamos también presumir, ¿no? Que hay una dinámica del amo y el esclavo, ¿no? Hegeliana jugando, ¿no? Que cómo se identifica el que no puede oprimir, ¿no? El que no puede separarse de su acción sobre el mundo porque es oprimido, es el siervo, ¿no? Queda la propia existencia del siervo es un desafío, ¿no? La propia existencia del oprimido es un desafío, ¿no? Su propia irreductibilidad, ¿no? Pareciera ser un desafío al amo, ¿no? El que exista el oprimido, el esclavo, el siervo, el ultra oprimido, ¿no? Aquí podríamos pensar con las teorías de interseccionalidad, ¿no? Quien está atravesada por todas las opresiones y no puede imponerse, ¿no? Como le dijeron ¿qué película es? No recuerdo, pero no es Monster Ball, no recuerdo. Pero hay un episodio, ¿no? Sale Guppy Goldberg en esa película, ¿no? Y le dice el macho con el que vive, ¿no? Le dice, es que tú eres mujer y eres negra y eres fea. Nadie le importa, ¿no? O sea, como, claro, es una escena dramática, ¿no? Pero, o sea, como a ti todas las opresiones te atraviesan, ¿no? Y ¿qué hace, no? O sea, aquí recuerda mucho, yo siempre, claro, por una afinidad personal a este personaje, ¿no? Recuerdo aquí al grandioso hombre de negro, ¿no? A Johnny Cash, ¿no? Johnny Cash en esta cruzada que lo atravesó toda su vida por buscar a Dios entre los oprimidos, ¿no? Pensar que el lugar de lo sagrado era el lugar de los dejados de lado por la sociedad, ¿no? Y la idea decía en sus canciones en la famosa canción del hombre de negro, ¿no? Dice, yo porto el negro por recordar a todos esos dejados de lado, ¿no? Dice, mientras haya gente así, yo me vestiría de negro, ¿no? Y bueno, nuestro querido Cash se fue a la tumba vestido de negro, ¿no? Recordando a los dejados de lado, a los que nunca conocieron el evangelio, ¿no? A los que murieron en las guerras sin sentido, a los indígenas oprimidos, ¿no? O sea, este personaje de el oprimido, ¿no? O sea, el oprimido como un desafío a esta sociedad, ¿no? Y no esta sociedad, o sea, en Bale la propia existencia del oprimido parece desafiar al universo mismo, ¿no? O sea, el oprimido es una anomalía universal, ¿no? El oprimido total, ¿no? El que totalmente está oprimido y no oprime a nadie más, ¿no? El que está más abajo del escalafón rompe la estructura del escalafón mismo, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. En el que sale Michael Jackson, el episodio en que sale Michael Jackson, ¿no? Recuerdan en que Homero va a un psiquiátrico y conoce a un tipo que dice ser Michael Jackson, pero que no es Michael Jackson, pero que la voz la hizo Michael Jackson. Es una controversia allí entre los fans de los Simpsons. Es un máximo presión que no es oprimido por nadie. Pareciera que no, ¿no? O sea, uno podría decir que sí, pero si hay esta fuerza expansiva de la opresión, pareciera que, no sé, ¿no? Tal vez puedo decir que el Jeff Bezos es oprimido por el concepto mismo de capital, por la dinámica de la sociedad capitalista moderna, ¿no? O sea, Marx usa una imagen bella que yo siempre he pensado que da para mucho, aunque él tal vez no lo vio, ¿no? Dice en el Capital, el burgués, no, lo dice en salario, precio y ganancia. Creo que dice en salario, precio y ganancia. El burgués de primera generación es simplemente la personificación del capital. Como si este concepto económico de del capitalismo, el capital, ¿no? La reproducción, la dinámica dinero, mercancía, dinero, del dinero por el dinero, digamos, el capital, digamos, se autonomizara
y el burgués fuera solamente el cuerpo que esta fuerza social usa para realizarse, ¿no? En otros términos, el burgués mismo es oprimido, para estar diciendo Marx, ¿no? Es usado, también se desvela y se malpasa y arriesga su vida y le va de la chingada para que haya más dinero, ¿no? O sea, no necesariamente está haciéndolo por su bienestar, ¿no? Dice en una, hablando de gente funados, seguimos hablando de gente funada, ¿no? Ahora Kevin Spacey, ¿no? Dice Underwood en House of Cards, ¿no? En la última temporada que estuvo, ¿no? Que va, finalmente es una serie sobre un político que termina llegando a ser presidente interino de Estados Unidos y un montón de cosas, ¿no? Y que siempre es, bueno, está todo el tiempo luchando por el poder, ¿no? O sea, dice una escena genial, ¿no? Dramática. Su esposa quiere ir como candidata a la presidencia y al final él la sabotea, ¿no? Para que no pueda seguir ella su carrera política. Le dice en un momento así conmovedor, le dice, es que yo siempre me decía que todo lo que había hecho, matar, engañar, sobornar, todo, ¿no? Pactar, hacer pactos, robar, ¿no? Todo lo había hecho por nosotros, o sea, por nuestra relación de pareja, ¿no? Para que tú y yo estuviéramos bien. Dice, pero ahora que me confronto a que incluso a ti te traicioné, me doy cuenta que siempre lo hice nada más por mí. Casi podías a Underwood como diciendo, y al final, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué traicioné? ¿Para qué maté? ¿Para qué engañé? ¿Para que estuviera bien mi esposa? ¿Para estar bien yo? ¿No? Parece que lo hice solo por esta búsqueda irracional del poder, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no? Tal vez que así el opresor máximo es también, no hay un opresor supremo que no oprima a nadie, ¿no? Podríamos pensar que Dios, ¿no? Pero vimos que Dios emula al oprimido, ¿no? Dios está, digamos, ahí recordando otra vez a Cash, ¿no? Está del lado de los oprimidos, porque Dios también se retrae, ¿no? Dios también se retrae para abrir lugar al universo, ¿no? Él no oprime. Si él oprimiera, sería absoluto. El absoluto se fuga, se retrae para abrir lugar a este despliegue del juego de la gravedad, ¿no? Igual que el oprimido, ¿no? Estar en los dos extremos de la pirámide, ¿no? Digamos. Los extremos se asemejan, ¿no? También aquí habría una evidente conexión con temas de teología de la liberación, ¿no? Pero no entremos en esos detalles, ¿no? En fin, ¿no? Dicho eso, con eso dejamos por la paz de esta pequeña introducción a Bale, ¿no? Un vistazo a la gravedad y la gracia. Otro texto muy importante de ella para su tiempo, Echar Raíces, ¿no? Hay varios artículos que se han publicado, pero digamos estas son sus dos obras más reconocidas, ¿no? La gravedad y la gracia y Echar Raíces. Las dos, bueno, la gravedad y la gracia tienen un carácter fragmentario. Echar Raíces es más dos ensayos corridos sobre el arraigo y el desarraigo, pero bueno, entonces, échenle un ojo a Bale, sepan que eso está en el panorama, vean su conexión con la tradición filosófica, con Schopenhauer, con la mística medieval, y también, bueno, con el contexto social y político que le toca vivir y que de algún modo mucho todavía nos atraviesa, ¿no? Como leer a... Otro personaje que me recuerda mucho Bale es a Ernesto Cardenal, ¿no? Cómo leer el fascismo desde el Evangelio, ¿no? Cómo leer esas experiencias de opresión, de persecución, de totalitarismo desde el Evangelio, ¿no? Ahí habría que recordar el bello compilación de Cardenal, ¿no? Salmos, ¿no? Su reelaboración de los salmos desde su experiencia con la resistencia revolucionaria, ¿no? Y la dictadura. En fin, entonces, dicho esto, entramos a Paul Virilio, ¿no? Paul Virilio nace en París en 1932, ¿no? Casi cuando Bale está dejando la universidad. Su padre era un comunista italiano exiliado y su madre era católica, ¿no? Entonces va a ser una casa bastante interesante. Vive la Segunda Guerra Mundial en Francia, ¿no? Vive los bombardeos. Después de la guerra empieza a trabajar entra a estudiar como paravidriero en la Escuela de Artes y Oficios de París, ¿no? Una especie de faro, ¿no?
como los faros de la Ciudad de México. Entra en contacto con Matisse, trabaja con él. Es llevado en la leva en la guerra de Argelia, parte Argelia, ¿no? A apoyar los esfuerzos vergonzosos coloniales de Francia, ¿no? A su regreso se interesa en la fenomenología, empieza sus estudios de fenomenología, pero veamos que él está muy conectado con el ambiente de la arquitectura. Él mismo se identificó como filósofo, pero preeminentemente como urbanista, ¿no? La ciudad era uno de sus ejes de estudio y el espacio van a ser uno de sus grandes temas. En 58 hace su primer gran trabajo sobre la arquitectura del búnker, ¿no? La estructura de los búnkers en la Segunda Guerra Mundial y sus significados e implicaciones hermenéuticas. Participa evidentemente como la mayoría de los intelectuales de su tiempo en el Mayo francés. En 73 es parte de la formación de la Escuela Especial de Arquitectura y en 79 se vuelve su director. En los 90 hace importantes trabajos con personas en situación de calle y, bueno, decíamos, ¿no?, que fallece en 2018. Y es un pensador interesante porque va a tener como hay tres cosas en Virilio jugando, ¿no? Va a estar sus estudios sobre arquitectura y urbanismo mediando, estudiando uno de los marcas típicas del siglo XX, que es la ciudad, de la modernidad en general, ¿no? Ya lo dijo Benjamin en la obra de los pasajes. Trabajando el tema de la ciudad, va a estar una conexión con la tradición de la fenomenología hermenéutica, ¿no? Esto es una conexión con Sartre, una conexión con Heidegger, ¿no? Vamos a ver en él continuar muchos de los temas de la crítica social. Digamos, Virilio a su modo es uno de los llamados hijos de lo que ha llamado Oñate los hijos de Heidegger, ¿no? Herederos al menos de su crítica a la modernidad y de su método de fenomenología hermenéutica, ¿no? Pero lo interesante de Virilio es que Virilio sobrevive al siglo XX, ¿no? Entonces va a continuar confrontando desde estas líneas que ya habría empezado Heidegger, por ejemplo, en los textos críticos a la modernidad, el viaje espacial, el internet y la guerra contra el terrorismo, cosas como esas, ¿no? Van a estar presentes en su reflexión, ¿no? En lo personal, yo creo que Virilio es un pensador sobremanera interesante, pero lo interesante, como con muchos pensadores, pero con Virilio es muy claro, es más bien continuar sobre sus líneas, ¿no? O sea, Virilio abrió camino para reflexionar sobre los elementos del mundo contemporáneo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer claro, la crítica de Heidegger a la Gestalt, a la estructura de emplazamiento que vimos en Superación de la Metafísica sigue siendo completamente válida, pero ¿qué significa eso en Facebook? ¿Qué significa eso en Tinder? ¿Qué significa la pérdida de toda lejanía en la época del WhatsApp, ¿no? O del TikTok? ¿Qué significa el cambio en nuestra relación con la temporalidad y el live, que va a ser un tema importante en él en la actualidad, ¿no? En la época en que se streamean, las grandes noticias están en streaming todo el tiempo, ¿no? O sea, no hace falta ver el noticiero, lo puedes ver lo que está pasando al momento porque alguien lo está grabando con su teléfono, ¿no? O sea, ¿qué significa en la época del teletrabajo, en la época del Jitsi? ¿Qué significa el espacio virtual, ¿no? O sea, yo siento que lo rico de Virilio no es que haya acabado, sino que al menos empezó, ¿no? O sea, abrió la puerta para seguir caminando hacia allá el pensar, ¿no? Y seguir utilizando las herramientas que nos da la filosofía para entender y criticar la modernidad, para comprender el mundo en el que hoy nos desenvolvemos, ¿no? Que claro, sigue siendo un mundo moderno, pero un mundo moderno bastante peculiar, ¿no? Un mundo en que yo estoy dando clases en la sala de mi casa delante de una computadora, ¿no? Evidentemente, esa es una experiencia que hay un episodio breve en su curso Seguridad, Territorio y Población, el curso de 70 y tantos, ¿no? Que da Foucault. El libro que se publica es una transcripción del curso y Foucault, hay un momento interesante, ¿no? En el curso. Es un texto bastante interesante, pero en el primer día de clases, ¿no?
hay un episodio en que Foucault le pide a un alumno que quite está grabando la clase con una grabadora de audio, ¿no? Una de cassette. Y le dice que no se siente cómodo, no se siente a gusto, que no es nada en contra de él, pero que no se siente a gusto con que graben sus clases, ¿no? Yo creo que he leído eso y he dicho, ay, viejito Foucault, ¿no? O sea, no te imaginas, carnal, lo que nos esperaba a nosotras y a nosotros, ¿no? O sea, que ya yo no sé qué voy a hacer cuando voy a dar clases frente a un grupo, ya no sé cómo se siente, ya no sé cómo agarrar el plumón, ¿no? O sea, que la filosofía acontece en espacios distintos, ¿no? Y pensar que Foucault no se sentía a gusto que le grabaran la clase con un cassette, ¿no? ¿Qué decir en la actualidad, ¿no? ¿Qué decir, no? O sea, entonces, bueno, eso me gusta de Virilio, ¿no? Que nos abre puertas a seguir pensando con estas herramientas conceptuales problemas que hoy nos atraviesan más, ¿no? O sea, Heidegger se escandalizaba del correo, ¿no? Se escandalizaba de las transmisiones en vivo, no se imaginaba lo que venía, no se imaginaba las implicaciones del viaje al espacio, las implicaciones de los satélites, de las tecnologías de la información, todo eso, ¿no? Entonces, en fin, dicho esto, vamos a ver a Virilio. Les pedí que leyeran las ¿cómo se llama? Aquí tengo el texto, ¿no? La cibernética, la política y lo peor, creo, ¿no? Cibermundo, la política y lo peor, ¿no? El cibermundo, la política y lo peor, ¿no? Este texto es una entrevista, ¿no? En la que va Virilio a volver sobre algunos de los temas de su obra, ¿no? Entonces, pues permite un vistazo general, ¿no? Vamos a ver el concepto de la dromología, de cibernética, la globalización y la pérdida de las distancias, el tema del accidente y la idea de la defensa, la guerra y la defensa popular, ¿no? Bueno, ese último es un texto no está tan presente está relativamente presente, pero en el texto justamente de defensa popular lo va a abordar, ¿no? Entonces, empecemos, ¿no? Con el tema de la dromología, ¿no? Dromos significa carrera, ¿no? En griego, ¿no? Y entonces la dromología es el estudio de la velocidad, ¿no? Va a pensar Virilio un poco siguiendo a otros autores, ¿no? Como Heidegger, que una de las características de la modernidad, y bueno, aquí los aventaja a todos Martinetti, ¿no? El fundador del movimiento futurista, de la poesía futurista, ¿no? Martinetti ya lo había dicho, ¿no? Dejen leo la cita, porque sale mucho o sea, lo ilustra perfectamente, ¿no? Esta cita es del Manifiesto Futurista. Aquí está, ¿no? Cita del Manifiesto Futurista de Martinetti. Dice: el tiempo y el espacio han muerto ayer. Vivimos ya en lo absoluto, puesto que hemos creado la eterna velocidad omnipresente, ¿no? Ya reconocía entonces Martinetti, ¿no? En inicios del siglo XX, que una de las características de la dinámica moderna era la introducción de la velocidad, ¿no? De hecho, el tema tal vez más importante de la poesía y del arte futurista es el intento de plasmar la velocidad. ¿Cómo llevar a la palabra, cómo llevar a la pintura la velocidad, ¿no? Pensemos, ¿no? Contrastemos, ¿no? La pintura renacentista, ¿no? Que siempre parece mostrar episodios, ¿no? Está el santo detenido, ¿no? Está el paisaje apacible, ¿no? Está el plato de fruta, ¿no? O sea, son instantes calmos, ¿no? Un instante, un momento, ¿no? ¿Cómo plasmar el movimiento, el frenesí, ¿no? Lo que llamó Jung el proceso frenético, ¿no? Que es la característica de la modernidad, ¿no? ¿Cómo llevarlo a la palabra, ¿no? La poesía que parece ser tan hábil para plasmar un instante, cómo llevar ese instante, instarle el carácter de frenesí, ¿no? La dinámica de la fábrica. Decía Martinetti, ¿no? Cómo emular el sonido de las ametralladoras, ¿no? ¿No? O sea, cómo emular eso en la poesía, cómo emular eso en la pintura, ¿no? Ese va a ser el gran reto de las obras futuristas, ¿no? Llevar la velocidad al arte, ¿no? Y mostrar la velocidad, ¿no? Y ya reconocía Martinetti que la velocidad es un tema en la modernidad, ¿no? Pero en general,
vuelve sobre este tema virilio, ¿no? O sea, con su dromología. La idea de que vivimos en una época en la que la velocidad es una relación, un medio con todo, ¿no? Todo tiene que estar relacionado rápido, ¿no? O sea, ya dice la velocidad es una relación. Eso cualquier persona que pasó la secundaria lo sabe, ¿no? La velocidad es la relación entre la distancia y el tiempo, ¿no? Pero es un medio, dice, se vuelve un medio que relaciona todo, ¿no? Todo tiene que ser rápido, veloz, ¿no? Y eso se caracteriza en la relación, dice, entre poder y transporte, ¿no? El poder busca moverse rápido, ser eficiente. Aquí va a encontrarse con algunas reflexiones de Foucault sobre la ciudad, ¿no? Las ciudades, el gran reto de la modernidad es hacer las ciudades rápidas, ¿no? La Ciudad de México es un buen ejemplo, ¿no? Hay que hacer ejes viales, hay que hacer carreteras, hay que hacer vías de transporte público para ir rápido, para movernos rápido, ¿no? Y piensen, en cambio, en las zonas más peligrosas de la ciudad, ¿no? O sea, donde el crimen y todas las cosas que supuestamente no gustan al Estado operan. ¿Cómo son las calles? ¿Cómo son las calles en Tláhuac? ¿Cómo son las calles en Tepito? ¿Cómo son los pasillos de las vecindades? ¿Cómo son las calles ahí por mi queridísima JFK, donde pasé mi juventud en Venustiano Carranza, ¿no? Chiquitas, angostas. No es fácil circular, ¿no? No se puede ir rápido. No es ágil el transporte. Llega el punto en que la patrulla ya no pasa, en que el patrullero tarda en llegar, ¿no? Estos espacios son espacios que de algún modo resisten al poder, ¿no? Van lentos. El poder necesita grandes avenidas, como decían, en las que puedan andar los tanques y eventualmente aterrizar los aviones de guerra, ¿no? En casos de una insurrección popular, ¿no? Volveremos sobre esta idea de la velocidad y el poder más adelante, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo genial, ¿no? Del rap, ¿no? Podría decirse, ¿no? Sobre todo en esta época en que para el rap era tan importante la velocidad, el tempo. Decían que pensemos en un ejemplo del rap, ¿no? Al fin que ya es la última clase y ya puedo divagar, ¿no? Y pensar las cosas en las que realmente pienso y no hacer como que todo el tiempo estoy pensando en Kant, ¿no? Unas características de uno de los grandes íconos del movimiento del hip hop, que es Public Enemy, ¿no? Es aumentar el tempo, ¿no? El tempo para Public Enemy le subió, ¿no? Y que no Public Enemy es frenético, ¿no? Y a la vez Public Enemy quiso ser la voz musical del ejército de las Panteras Negras, ¿no? Entonces pareciera que es el ruido de la ametralladora de la Pantera Negra, ¿no? El sonido de Public Enemy, ¿no? Es un deseo, ¿no? Pareciera frenético de educación, ¿no? De enseñar lo que es la opresión de las personas negras, ¿no? En los Estados Unidos, llevándola a la palabra rápido, ¿no? Siempre decía Chuck D, creo que no lo decía Chuck D es el MC principal de Public Enemy, ¿no? Decía, no con quién lo decía, alguno de los, creo que los de Run DMC decían alguna vez, cuando Chuck D canta es como si te estuviera hablando tu padre, porque su voz es grave, rápida y te está diciendo lo que es, ¿no? O sea, te está tirando netas, güey, ¿no? Es esto, y 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 es esto, ¿no? O sea, te está educando, güey, ¿no? Este deseo de la velocidad, ¿no? Habría que decir algo también sobre el punk y la importancia de las canciones rápidas, ¿no? De que el set de los Ramones se acababa en media hora, ¿no? Este deseo de la dromología y la velocidad, ¿no? El andar rápido, ¿no? Y luego esta velocidad llega a un extremo, ¿no? Esta dinámica de la dromología, ¿no? Que reconoce la dromología, esta dinámica de la velocidad, esta tendencia de la modernidad de que todo vaya más rápido. Se expresa eventualmente en el live, ¿no? En el en vivo, ¿no? En que lo que está pasando allá instantáneamente ya está aquí, ¿no? O sea, yo estoy hablando aquí en las fronteras de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, ¿no?
Y seguro tal vez ustedes están viendo esta clase en cualquier otro lugar de la Ciudad de México, o del país, o del mundo. Y está al instante, ¿no? O sea, veremos lo que se pierde con esto, ¿no? Con esta extrema velocidad, ¿no? El ciberespacio es el extremo de la velocidad, ¿no? Y ahí conecta con el segundo tema, que es el tema de la cibernética, ¿no? Aquí me interesan también mucho los temas de cibernética, ¿no? De ciberespacio y demás, ¿no? Dice Virilio, ¿no? La velocidad llega al punto que es capaz de crear espacios virtuales a través de la comunicación. Él dice, el primer espacio virtual que se creó fue en Francia y fue Radio Francia Libre. Francia Libre no existía, la Francia estaba ocupada, pero a través de la radio las noticias llegaban tan rápido que era como si Francia existiera. Y se crea ese espacio virtual, Francia Libre, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto que con el tema de la cibernética, ¿no? Este concepto creado por Norbert Wiener, ¿no? Curiosamente, esto poca gente lo sabe. ¿Sabían que el concepto de cibernética se acuña en México? Wiener era un científico computacional que era muy cercano a Arturo Rosenberg o Rosenburg, no recuerdo, Rosenalgo, ¿no? Que se volvió el director de cardiología en México. Y a través del Instituto de Cardiología, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, va a crear un proyecto de investigación donde le va a dar participación a Wiener, ¿no? Y ellos van a hacerse amigos porque, bueno, obviamente Rosenbluth está interesado en el tema del corazón, ¿no? Y en reconocer cómo el cuerpo humano se mueve, no a través, dicen ellos, de cálculos, de un cálculo muy complejo, sino de muchos pequeños cálculos simples que crecen muy rápido. En otros términos, no es un movimiento el del brazo, no es solamente, digamos, no es como una palanca que mueve nada más un engrane, sino son muchos movimientos pequeños calculados, rápidos, instantáneos, sencillos, ¿no? Se mueven todos los músculos un poquito para crear estos movimientos tan complejos, ¿no? Y este cúmulo de muchos cálculos sencillos, muy rápidos, que crean una unidad, le llamaron cibernética, ¿no? Dice Virilio, ¿no? Cibernética significa dirigir, ¿no? Kiberné, dirigir, ¿no? La fuerza de dirigir, ¿no? De muchos cálculos dirigidos en una misma dirección. Dice, y la cibernética es una amenaza a la democracia, porque dirige todo, ¿no? Aquí va Virilio a adelantarse a algo que apenas logró ver, ¿no? Que fue la dinámica del coding y de los algoritmos, ¿no? O sea, la cibernética dirige, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, pueden usar solamente de una forma, de la forma en la que los señores del coding quieren. No te puedes ir para acá ni para allá, ni tú decides. Ellos ponen el código y Facebook funciona así, y Instagram funciona así. Y si quieres Instagram, es así. Y si no, bye, ¿no? Están codificados, son espacios codificados, ¿no? Y otra cosa que va a traer la cibernética y la dromología va a ser la pérdida de las distancias, ¿no? Ya había dicho Heidegger en su infame conferencia La Cosa. Dice, hoy en día se han borrado las distancias. Antes tomaba años llegar de un lado a otro del mundo. Hoy en día en una noche estás en el otro continente. Las noticias llegan en segundos, ¿no? De lo que pasó del otro lado del mar. Antes tardaba meses, ¿no? En el mundo moderno del Concord y del teléfono, en la época de Heidegger, ¿no? Ya nada está lejos, ¿no? Yo quiero hablar con quien sea, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿No? Donde sea que esté, ¿no? Me puedo mensajear, puedo mandar un correo, instantáneamente está en el correo de Morisato, o en el correo de Raquel Bouzo, o en el correo de quien sea, en cualquier lugar del mundo, o veo Instagram y veo a mis amigos de Alemania, qué chido, carnal, y veo a mis amigos de Estados Unidos, qué onda que están haciendo, y a mis amigos en Sudáfrica, nomás, ¿no? Y ya, ¿no? En donde yo quiera. Nada queda lejos, reconoce Heidegger desde La Cosa. Pero dice, la pérdida de toda lejanía ha traído también la pérdida de toda cercanía, al punto que aquí en mi mesa escribiendo este texto,
Tengo delante de mí una jarra de agua. Yo tengo mi siempre confiable botella de Peñafiel rellenada, ¿no? De agua simple, ¿no? Tengo delante de mí la jarra de agua y no sé lo que es. ¿Qué es esta jarra de agua que está sobre mi mesa junto a mis papeles en el escritorio? No lo sé. Nada está lejos ya, pero nada está cerca. Hemos perdido toda lejanía, pero también toda cercanía. Este diagnóstico va a tomarlo Virilio y va a correr. Vemos cómo aquí está la idea de la dromología, la idea de la cibernética, al menos en sus albores con el teléfono y la pérdida de las distancias, ¿no? Dice Virilio, las tecnologías de la velocidad y la comunicación han hecho el mundo pequeño. Lo han vuelto un globo y con ello lo han vuelto una cárcel. Hemos migrado nuestra vida a la ciudad virtual, a esta ciudad global virtual creada por las comunicaciones. Pero en esto, dice él, hemos perdido la ciudad real. Hemos ganado al de lejos. Aquí es una frase del anticristo de Nietzsche, ¿no? Que está parafraseando Virilio. Hemos perdido al de lejos, hemos ganado al de lejos, pero hemos perdido al prójimo, ¿no? O sea, yo puedo ver lo que Bárbara de Regil está haciendo, no sé quién es Bárbara, no sé quién es Bárbara de Regil, pero sé que hace muchas cosas en redes. Yo puedo ver lo que el community manager del PES decía ayer, ¿no? En Twitter, porque no le pagaban. Genial, por cierto, un aplauso a esa gran acción de sabotaje cibernético, ¿no? Yo puedo enterarme lo que está pasando al acuerdo al que llegó Erdogan con Francia, el fascista de Erdogan con Francia en Turquía, ¿no? Puedo enterarme sobre lo que sea, ¿no? Sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre que por fin termina el legado genocida de Netanyahu en Israel, ¿no? Y estoy en Israel. ¿Y saben qué? Curiosamente estoy viendo la ventana ahorita de mi casa. No conozco a mi vecino. Yo no sé quién es mi vecino de enfrente. Sé que hay un gato en algún lugar del edificio, pero no sé dónde está. Lo escucho, pero no sé dónde está. Gané al de lejos, pero perdí al prójimo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy ocupado en viendo el YouTube y acá escribiéndoles a ustedes y acá cotorreando en el Tinder a ver qué cae y no sé qué y jugando al Xbox y el Xbox Live y soy amigo de no sé quién y de mis amigos que están en quién sabe dónde y viendo en el Instagram qué andan haciendo en otros países. Tengo al de lejos, pero perdí al prójimo. Dice, se han perdido las distancias, ¿no? Es el fin del espacio y el fin del tiempo. Todo es instantáneo y todo está aquí. Se han borrado todas las distancias, ¿no? Dice, hemos perdido hemos vuelto el planeta una cárcel. Dice, y se crea una relación espacial curiosa. Lo global está en el interior. O sea, lo global está aquí. Para mí, mi conexión con el planeta es esta computadora que ustedes no pueden ver porque es donde están ustedes, parte de lo global, y este chiquitín, ¿no? O sea, y aquí está todo. Para mí, ¿no? Aquí están mis amigos, aquí están mis amantes, aquí están mis familia, todo está aquí, ¿no? Y aquí estoy en lo global. Lo global está adentro, está en el interior. Lo local quedó lejísimos. Qué lejos queda el parque de Cruzando la Avenida, donde me veo con mis amigos a veces. Qué lejos queda la cancha de básquetbol. Qué lejos queda la casa de mi vecino. Está lejísimos. Si no tiene WhatsApp, ¿cómo me voy a comunicar con él? ¿Tocándole la puerta? ¿Como un salvaje? Claro que no. Su casa está como si estuviera a 1000 kilómetros. Porque está lejos. Porque todo está para mí aquí. Lo global está en el interior. Lo local es lo que queda afuera, ¿no? Piensa Virilio, ¿no? Y hemos vuelto, dice él, el globo una cárcel. Dice, esto pasó en el acto en que la primer cámara volteó desde una nave espacial y fotografió el planeta Tierra. Antes, pequeña brizna de polvo, como dijo en su momento Carl Sagan, ¿no? Esa imagen que toma es el Voyager, creo que fue el Voyager, no recuerdo cuál todas las ondas, ¿no? Que avanza, se aleja del sistema solar, volteó su cámara y fotografió el planeta Tierra y era una brizna de polvo a la distancia, ¿no? Y decía Carl Sagan, y una idea que conecta con esto que dice Virilio, ¿no? Todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Todos los amores, los desamores, los crímenes de guerra, las obras de arte, Aristóteles, Nietzsche,
Dogen, Nagarjuna, Siddhartha Gautama, Nezahualcóyotl, Machu Picchu, todo está en esa brisna de polvo. Antes, eso estaba lejísimos. Ahora es una brisna de polvo, no es nada, ¿no? Un cambio completo de distancias, ¿no? La Spaceship Earth, como dicen los teóricos del espacio moderno, ¿no? Una nave espacial chiquitita en la que está lo que antes era el mundo, el universo, ¿no? Ahora es nada, una pequeña cárcel, ¿no? Se nos hizo chiquitito el mundo a través de las distancias, ¿no? Decía mi queridísima colega Gema, ¿no? En un diálogo sobre el COVID, ¿no? Cuando empezábamos nuestras primeras conversaciones sobre el tema, creo que está en YouTube ese seminario que tuvimos, o diálogo, digamos, sobre el COVID entre colegas de la facultad, del proyecto de Crisis del Habitat. Decía, el encierro generó un efecto interesante. De pronto todo estaba lejos otra vez, ¿no? ¿Qué lejos está el súper en la época de la pandemia, ¿no? Antes, por ejemplo, yo he vuelto a ir al centro. Hace mucho que no iba al centro. Esta semana fui al centro. La semana pasada creo que también fui al centro a hacer cosas, a comprar cualquier cosa. Antes iba al centro todo el tiempo, ¿no? Y era, ay, si nada más está en el Zócalo. En chinga, ahí estoy, ¿no? Ahora el centro está lejísimos. Es una odisea ese camino, ¿no? Volvió a estar lejos el centro. Qué experiencia tan maravillosa viriliana, ¿no? Qué feo se oye viriliana, ¿no? Bueno, de ad hoc con virilio, ¿no? Vuelve a estar lejos, ¿no? Otro autor que va a pensar en este tema, aunque no lo vamos a mencionar porque me parece que su trabajo contemporáneo deja mucho que desear, que va a seguir esta idea de la dromología y de la pérdida de las distancias, va a ser Byung-Chul Han, ¿no? Dos temas para terminar, que ya se me hizo larga la clase. El tema del accidente, ¿no? Este tema es tal vez uno de los temas más reconocidos de Virilio, aparte de la dromología, y recupera aquí Virilio la dinámica típica del esencia accidente o sustancia accidente aristotélica, ¿no? Y va a usarla, aplicarla al objeto técnico. Dice Virilio, cuando uno crea un objeto técnico le da una esencia, ¿no? Sí, ¿no? O sea, yo construyo lo que sea y digo, este reloj, ¿no? Es para dar la hora. El reloj es para dar la hora. Entonces yo creo el reloj y le pongo sus circuitos, lo que sea, no tengo idea de relojes, ¿no? Pero hago mi reloj y el reloj es para dar la hora. Esa es su esencia. Una máquina para dar la hora. Pero dice Virilio, al momento en que yo creo la esencia del reloj, a la vez, inconscientemente, estoy creando su accidente. Atrasarse y que no llegue a lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, a la vez que se creó el automóvil, dice Virilio, se creó el choque. Y esto tiene que ver con el accidente. Él crea mucho ese texto con base en el famosísimo accidente del... ¿Cuál fue? El transbordador espacial que explotó. Famosísimo caso de transbordador espacial, ¿no? Creó el transbordador espacial y creó la explosión del transbordador espacial, ¿no? O sea, al crear una tecnología, creó su fallo, ¿no? Al crear el metro, dice, al crear el tren, por no volver al ejemplo doloroso, creó el descarrilamiento, ¿no? Está... El Challenger, perfecto, qué bueno. Ahí está, bueno, los museos virtuales son un buen ejemplo. ¿Qué está entendido por democracia? La idea tradicional de democracia, ¿no? El ejercicio del poder por todas y por todos. La idea es que el código va contra la democracia porque no lo elegimos. Lo que se mostró con la censura de Trump, ¿no? En Twitter, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Si no tiene el derecho a decir lo que él quiera, si en Estados Unidos tiene derecho a decir lo que él quiera, sí, pero Twitter no es Estados Unidos. Twitter es un lugar donde yo pongo las reglas y a mí no me gusta lo que él dice. Entonces, si a mí no me gusta, no se dice eso aquí. Y si no le gusta, que se regrese a Estados Unidos. Si él se para en la calle de Estados Unidos a decir lo que él quiera, la ley de Estados Unidos lo limita. Aquí es la ley de Twitter, ¿no? Dice por cierto, reciente me compartían un trabajo sobre la remoción de contenido político en redes, ¿no? Y era sobre las normas de convivencia de Facebook. Y dice la norma de convivencia, Facebook no es un país y por ello no está sometido a las leyes de los países. Pero aún así nos da chance y actúa de acuerdo a los derechos humanos en sus normas de restricción de contenidos y libertad de expresión. Pero me gusta esa expresión. Facebook no es un país. O sea,
La ONU no opera en Facebook. Estos espacios virtuales, este ciberespacio que creamos, no está sometido a las leyes del espacio físico. Claro, puedes intentar imponerle en el espacio donde están los servidores tus leyes, ¿no? Una pregunta que una vez hacíamos provocativamente en estos estudios, ¿no? Se las comparto. Ojalá hubiera más tiempo para discutir estas cosas porque me gustan mucho. ¿Dónde está Internet? Esta pregunta, por ejemplo, se usó mucho en el caso de Megaupload, ¿no? Que todos somos fans de la cultura libre de derechos de autor, ¿no? Lo recordamos, ¿no? Esta plataforma de torrents, ¿no? ¿Dónde estaba Megaupload, no? No pueden imponerle leyes porque el servidor estaba en unas islas, no sé dónde, ¿no? Al final, bueno, acabó cayendo el güey y creo que estaba vinculado a redes de pornografía, lo que sea, ¿no? Pero el punto es que ahí se abre un debate interesante. ¿Dónde está Internet y qué leyes aplican sobre él si no está en ningún país, ¿no? O sea, pareciera que si el servidor está en tu país, las leyes de ese país tal vez apliquen, ¿no? Pero si está en una isla en medio de la nada, si está en varios servidores, ¿no? ¿Qué ley aplica, no? En fin, entonces, vamos 2 temas más, ¿no? Que ya se mencionaron hace tiempo. El tema del accidente general. Dice Junga, entonces la tecnología humana es inseparable de su accidente. La tecnología siempre lleva asociada el accidente en su propia condición, ¿no? O sea, la computadora viene asociada con el virus, el refrigerador viene asociada con la avería, el coche con el choque, el tren con el descarrilamiento, ¿no? Le es consustancial, es su accidente, ¿no? Es su posibilidad, ¿no? Está siempre ahí. Dice, pero en la medida en que las tecnologías de la velocidad han achicado el globo y las tecnologías se han expandido a un carácter global, se abre la puerta a un accidente general, ¿no? Decían en los comentarios al principio, ¿no? El ejemplo paradigmático de esto es una pandemia, ¿no? O sea, hoy en día, las tecnologías, por no entrar en teorías conspirativas, las tecnologías, la industria alimentaria, que supuestamente cura el hambre y la sed y del mundo y todo, ¿no? Viene asociado al accidente de la mutación de virus para que afectan a los seres humanos, que ahora afectan a los seres humanos. Entonces, ¿no? Pero eso es inseparable, ¿no? Pero en la medida en que el mundo se ha globalizado más, en que se ha hecho más pequeño, en que la velocidad ha reducido las distancias, ese accidente se convierte pronto en un accidente general que afecta a todo el globo, ¿no? Y hoy en día, dice Virilio, vivimos en riesgo de un accidente general. Demasiado tarde, señor Virilio, ya tenemos 2 años atravesados por ese accidente general. Muchas gracias. Última cuestión, ¿no? La guerra y la defensa popular, ¿no? Aquí Virilio contrasta 2 lógicas. Dice, está la lógica moderna se va expresando, como ya lo había visto Junga claramente, en la dinámica de la guerra moderna. O sea, la guerra pareciera que esos espacios de conflagración disciplinarios, como es el ejército, la cárcel, demás, son una especie de muestrario radical de las dinámicas sociales, ¿no? Reinantes en una cultura, digamos, ¿no? Dicho grosso modo, ¿no? Entonces, la guerra moderna, dice, es una guerra de comunicación. Es una guerra de alcance, o sea, de llegar rápido. De ahí los aviones supersónicos, los portaaviones, ¿no? Una guerra informática, ¿no? Los hackeos, ¿no? De cuentas, los ataques de drones, ¿no? Es una guerra de velocidad, una guerra global, ¿no? La guerra contra el terrorismo está operando en Fallujah, operándose desde Washington, ¿no? Y está todo el tiempo operando, ¿no? Pensemos otro ejemplo que él no pensó porque finalmente era blanco, ¿no? La guerra del narco, ¿no? Es una guerra por canales de comunicación, ¿no? Por los puertos de Lázaro Cárdenas, por los puertos de Veracruz, por la llegada de los precursores de la pseudoefedrina, por la llegada del fentanilo, los canales de comunicación a la frontera, los canales de cruce a Estados Unidos, los canales de flujo de vuelta del dinero. No es una guerra de comunicación. Pero dice Virilio, en la actualidad, la defensa popular ha tomado
exactamente un carácter de oposición a estas dinámicas, ¿no? Dice, para empezar, dices, la defensa popular puede verse como el deseo de no reducirse a un útil. Lo que quieren las protestas actuales es no ser reducidos a un útil. Y aquí da varios ejemplos. Uno de ellos, genial y muy pertinente a su tiempo, dice, es el feminismo. Dice que todavía lo viven las primeras boqueos de la quinta ola del movimiento feminista, ¿no? Bueno, de la cuarta, quinta ola y hay debates, ¿no? Dice, la consigna, mi cuerpo es mío, es el grito supremo de vuelta a la intimidad, de vuelta a la corporalidad y a no volverse un útil. No soy un útil, mi cuerpo es mío. Ni de la iglesia, ni del... ¿Cómo dice? Ni de la iglesia, ni del Estado, ni del marido, ni del patrón. Mi cuerpo es mío y solo mía la decisión. La bellísima consigna del movimiento feminista, ¿no? Lo expresa, no podría ser más claro, ni del... ¿Cómo dije? Ni de la iglesia, ni del Estado, ni del marido, ni del patrón. Mi cuerpo es mío. La recuperación de la corporalidad, y aquí toca ver con lo que decía de cómo Schopenhauer, de los primeros pensadores que reivindican la corporalidad, ¿no? El regreso, mi cuerpo es mío, ¿no? Esa afirmación, piensa Virilio, tiene una profundidad radical, ¿no? Nunca dicho tan claramente, ¿no? Al final, la reivindicación abstracta por el producto del trabajo, en el fondo, en términos marxistas, ¿no sería también decir, mi cuerpo es mío? Y esa fuerza que me fuerza, ese producto que llevo en mi cuerpo, que es el trabajo que ya me compraste con mi salario, no es tuyo, es mío. Y su producto también es mío. Y mía la decisión, ¿no? Y luego viene, dice, otro movimiento crucial de nuestro tiempo es el ecologismo y la lucha contra la velocidad, ¿no? La importancia de reducir la velocidad, ¿no? Y aquí la lucha contra los megaproyectos, que son megaproyectos de vivienda y megaproyectos de comunicación. Pensemos en el ejemplo más cercano, ya para ir cerrando esta clase tan larguísima, ¿no? El PIM, ¿no? El Proyecto Integral Morelos, que ya ha costado tantas vidas y tanta lucha, recordando, por supuesto, a uno de sus principales detractores, que es el difunto asesinado por el gobierno Samir Flores, ¿no? ¿Qué es el PIM? ¿Qué es, no? Un oleoducto para transportar combustible. Un desvío de canales de ríos para alimentar una zona industrial. Una autopista para transportar los bienes, ¿no? Y una termoeléctrica para alimentar todos estos proyectos, ¿no? La termoeléctrica de Huesca, que recientemente se festejó, que sigue paralizada por la resistencia popular de la región, ¿no? Entonces, el PIM, el Proyecto Integral Morelos, es un claro ejemplo de estas luchas contra la velocidad, ¿no? Usa un concepto que recuerda a esto, también lo toma otro de los grandes, de los hijos de Heidegger, ¿no? Gianni Battimo, ¿no? Él usa el concepto de devolismo, ¿no? La lucha por desacelerar, ¿no? Las luchas actuales son por desacelerar. La modernidad va rápido hacia el precipicio, dice en Comunismo Hermenéutico Battimo. Nosotros no podemos parar esto, no tenemos la fuerza de parar esta tendencia, pero al menos podemos desacelerarla, que vaya más lento hacia el abismo, ¿no? El devolismo, ¿no? La revolución, decía en un fragmento póstumo Benjamin, ¿no? ¿No será que la revolución es un freno de emergencia? El freno de emergencia de la historia, ¿no? Esta desaceleración, ¿no? Remato, última cosa que digo, ya me extendí un chingo, me extendí mucho, disculpen, me emociono. Me extendí mucho, ¿no? Decía en un manifiesto que se publica en el contexto de la resistencia indígena en Standing Rock en contra de la Dakota Access Pipeline, de la DAPL, de este oleoducto que iba a transportar arcillas hidrolizadas por el río Dakota y por el territorio de los Lakotas, ¿no? Y ponía en riesgo la vida de los pueblos indígenas y contaminaba el río de toda la región de Dakota del Norte, ¿no? Y del norte de Estados Unidos, ¿no?
Hay un manifiesto que sacan que es un llamado a la acción, ¿no? Está publicado en un texto que se llama Noticias desde Standing Rock, traducidos por unos fantoches mexicanos que mejor no recordar sus nombres, ¿no? Pero por ahí está el texto bastante bueno, Noticias de Standing Rock, ¿no? Entonces, en Noticias de Standing Rock, ¿no? Se reproduce este manifiesto que sacan los pueblos indígenas, bueno, que sacan los participantes de esta lucha contra la DAPL, ¿no? La Dakota Access Pipeline. Y dice el manifiesto, páralo todo, ¿no? Es más, denme un segundo y se los leo y con eso termino la clase, porque tengo por aquí una copia, creo. Ay, la tengo en la computadora. Aquí está. Denme un momento, perdón. Si alguien, mientras voy contestando a preguntas, comentarios. Sí, ni dice ni el Estado, ni el marido, ni el patrón. Okay, gracias por. Siempre he pensado, ¿no? Que que hay algo en las consignas que es una especie de formación política condensada, ¿no? En la época de Ayotzinapa teníamos un chiste, ¿no? De que luego gente citaba consignas y decía que lo había leído en un libro, ¿no? Así como decían, no es que los policías son trabajadores. Una vez lo leí en un libro. Decía, güey, no lo leíste en un libro, es una consigna, ¿no? A ver, aquí está el texto, ¿no? Dice aquí. Dice, va en serio, un llamado a abrir nuevos frentes contra la Dakota, de la lucha de la No Dakota Access Pipeline. En las últimas 24 horas ha habido una significativa escalada en la lucha contra la Dakota Access Pipeline en Dakota del Norte. A pesar de los arrestos de alrededor de 120 personas el sábado, los defensores del agua han lanzado una ofensiva mayor este domingo, levantando nuevos campamentos directamente en la ruta del oleoducto y simultáneamente montando 3 bloqueos importantes en las carreteras alrededor para impedir que la policía y los trabajadores accedan al sitio. Desde el campamento de Sacred Rock, bueno, desde el campamento dice, mientras tanto, en Iowa, el campamento Mississippi Stand ha paralizado las operaciones de la perforación bajo el río Mississippi por más de 24 horas. Están actualmente bloqueando el camino de acceso a un camper con un camper inmovilizado. Estas acciones llegan después de 2 semanas de disrupciones sostenidas en la construcción del oleoducto. Miles han tomado las calles en ciudades grandes y pequeñas, otros han ocupado bancos, bloqueado intersecciones y redecorado las oficinas de compañías petroleras. En octubre 11, un grupo de activistas cerró los 5 oleoductos que llevan arenas aceitadas a los Estados Unidos desde Canadá en solidaridad con la resistencia Standing Rock. Sí, literalmente cortó el flujo de combustible al cerrar las válvulas de emergencia que al parecer son de fácil acceso. Entonces listan, ¿no? Todas estas acciones en solidaridad, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está la cita que quiero, ¿no? Subtítulo dice, interrumpe el flujo del capital. Es que como qué hacer para ayudar a la lucha, ¿no? Dice, mientras las marchas y mítines frente a los bancos que intervienen en el oleoducto sin duda tienen su lugar, debemos expandir el terreno de la resistencia contra la Dakota Access Pipeline. Podemos echar un vistazo al movimiento Black Lives Matter y hasta cierto grado al Occupy, o sea, al Occupy Wall Street, para ver que el bloqueo del comercio, carreteras, aeropuertos, vías de tren, puertos y distintos comercios son una amenaza significativamente mayor al Estado y la economía que un bloqueo a un banco. Lo que la gente en el poder teme más es perder el control del territorio, y esa disrupción en el flujo del capital, incluso si es por solo 1 hora o 2,
Es hora de que investigues, reúnas un grupo y empieces a cerrar cosas. Ciérralas con una multitud de cientos de personas o ciérralas con no más de un grupo de amigos y algunas cadenas y candados. Lo que importa es que las cierres. Este manifiesto me parece que ilustra muy claramente, ¿no? Lo que más teme la gente del poder es perder el control del flujo del capital, ¿no? O sea, las carreteras, los caminos son la sangre de este sistema de la velocidad, ¿no? Por eso las luchas ecologistas y en general han reconocido no hace mucho que la mejor forma de resistencia es ponerle tapones, ¿no? Es volverse una especie de coágulos, ¿no? De coágulos en la sangre del capital, ¿no? Y este coágulo amenaza de muerte al sistema, sea una hora o dos, ¿no? Cerrar una calle, y todos en México lo sabemos, ¿no? Si no hay agua en la colonia, ¿qué hacen los vecinos? Tomar las calles, ¿no? Tomarlas con cientos, tomarlas con 10, ¿no? Lo que más teme la gente del poder es el cierre de una calle, es el cierre de una avenida, el cierre de un metro, el cierre de un sistema de flujo, el cierre de una oficina, ¿no? Y muestra, como dice Virilio, esta dinámica de la dromología, ¿no? Bueno, ahí está el ejemplo del canal de Suez, genial, ¿no? Y aparte no es la primera vez que pasa, que es lo peor, ¿no? Que se bloquea el canal de Suez. Remato con una imagen igual de este texto de Noticias Standing Rock, que siempre me ha parecido muy sugerente, ¿no? En este texto, ¿no? En otra entrada de este texto, ¿no? Es la narración de uno de los participantes en la resistencia en uno de los campamentos cuando entró la policía, ¿no? Y cuenta, habla un poco sobre la barricada, ¿no? Dice, bueno, entonces levantamos una barricada. Y dice, y en ese acto, ¿no? En la noche vigilando la barricada, me sentí conectado en una cierta marea histórica con toda la gente que alguna vez ha pasado la noche frente a una barricada, ¿no? Y en la barricada que ha luchado contra un enemigo que lo supera en número, ¿no? Decían en una clase hablando sobre la Comuna de París, decía un profesor, ¿no? Hace siglos que la barricada es irrelevante militarmente, ¿no? O sea, no ayuda en mucho una barricada con las tecnologías de los tanques modernos, ¿no? Pero ¿por qué se siguen haciendo? Dice él, es como una especie de ritual, ¿no? O sea, cuando se levanta una barricada, ¿no? Dice, primero que nada, separa el flujo. Se dice, por aquí no. Se pone un coágulo en la sangre del capital, ¿no? Y además, dice, es como una especie de embrujo, ¿no? Cuando uno levanta una barricada y cuando hay una llanta en llamas frente a la barricada o unas tablas con clavos o unas llantas dobladas para que no pase nadie o unos letreros atravesados o unas lonas o un coche o lo que sea, ese acto, decía él, ¿no? Y me parece bella esta frase, es como invocar a la Comuna de París. Cuando se levanta una barricada, él decía, en el Mayo francés se levantaron barricadas en un acto que decía, otra vez, la Comuna de París, otra vez. Vive Louis Michel, vive Barlin, ¿no? Vive Élisée Reclus, ¿no? Y este acto simbólico es muy interesante, ¿no? O sea, evidentemente estas clases solamente lo discute con fines de crítica a la modernidad, universitarios insertos perfectamente en la legislación de nuestra máxima casa de estudios, por supuesto, ¿no? Pero pensemos en este símbolo de nuestro tiempo, ¿no? El mundo de la velocidad crea a la barricada. Ya lo dijo la bella canción popular de 2006. ¿Y de dónde son y de dónde son? Pues son de la barricada, ¿no? Hablando de Oaxaca, ¿no? El símbolo de la barricada como esta contraparte a la dromología, ¿no? A la velocidad, ¿no? En el mundo de la velocidad, un acto subversivo es decir, por esta calle no. Por un rato o por siempre, ¿no? Por aquí no fluye, ¿no? En fin, ahí dejo la cuestión, ahí dejo a Virilio y esta clase que ya hizo tan larga. Una disculpa, colegas, por prolongarme tanto. Dejo hasta aquí la transmisión. Próxima clase, no sé en qué situación quedemos, todavía vamos a acordar qué se va a hacer. Pero si ya no nos volvemos a ver, les agradezco de todo corazón su trabajo colectivo, su participación, sus esfuerzos en esta clase. Les extiendo mi disposición como colega a seguirles apoyando en lo que esté en mi mano, que no es mucho, pero lo que esté.
Y les deseo, bueno, suerte con sus trabajos, suerte con su formación como filósofas y filósofos en este contexto de crisis sobre crisis en el que vivimos hace tanto tiempo, ¿no? Muchas gracias, colegas. Eso es todo por mí. Quedo al pendiente de sus trabajos para el 28 de julio, a más tardar, y nos vemos, ¿no? Hasta aquí la transmisión. Cambi fuera desde Spaceship Earth, ¿no?